Bólidos rojos. La 815 Avio. La 125S. Y la 250 GT Le Mans. Es decir, el origen del mito. Todavía no se llamaba Ferrari, pero fue una verdadera prueba de autor antes de comenzar la producción de los bólidos rojos, famosos en todo el mundo. Veamos cómo nació este auto, que un coleccionista italiano conserva como si fuese una reliquia sagrada. Luego de colgar su casco de piloto, Enzo Ferrari, de 1929 a 1935, dirigió la escudería que lleva su nombre y luego, hasta 1938, fue director de la Alfa Corse. Por divergencias con algunos directivos, y en especial con el ingeniero español Wilfredo Ricard, fue despedido con una importante indemnización y con el compromiso de no reconstituir la escudería ni ocuparse de carreras al menos por 4 años. En Módena, en la calle Trento y Trieste número 11, donde antes se ubicaba la escudería, Ferrari fundó la Auto Avio Costruzione, una sociedad para fabricar componentes. Corría el año 1939. Ferrari en su interior nunca renunció a los automóviles. Cuando a fin de año, el caballero de Módena, Lotario Rangoni Machiavelli y el milanés Alberto Ascari se dirigieron a él para que construyera 2 autos de competición para las 1000 millas de 1940. Ferrari aceptó el desafío. Con un grupo de ingenieros dirigidos por Alberto Massimino, en un par de meses realizó los pedidos. Los premios ofrecidos por la Fiat a quienes participaran de la carrera con un auto o por lo menos con un chasis de la casa de Turín, sumado al poco tiempo disponible, llevaron a los técnicos a construirlos a partir del chasis del Fiat 508C, oportunamente modificado y reforzado. Para el motor, también se pensó en componentes Fiat, uniendo 2 propulsores de 4 cilindros y 1100 centímetros cúbicos del mismo 508C. Sin embargo, la cilindrada total fue reducida a 1500 centímetros cúbicos. Para las carrocerías, Ferrari se dirigió a la Touring de Milán, que utilizaba una aleación especial de aluminio y magnesio, llamada Italomag 35. Fue este el primer acto de una larga colaboración entre Ferrari y la Touring,
que se prolongó en los años siguientes. Debido al acuerdo con Alfa Romeo, no se pudo bautizar los autos con el nombre Ferrari. Se eligió entonces el nombre Auto Avio 815 Torpedino. Dos plazas, tipo Brescia, como puede leerse en el folleto de presentación, que en su tapa incluye una pequeña monoplaza estilizada, como previendo cuál iba a ser su futuro. En el mismo folleto y sobre el capó del 815, fotografiado a la salida de la Turín, figura el cabalino rampante, ya utilizado por Ferrari sobre las Alfa Romeo de su escudería. Hoy, el símbolo no aparece en el modelo de estas imágenes. Tampoco se le observa en la foto de las 1000 millas en participación de los 815. Quizás el mismo Ferrari lo quitó para evitar controversias con Alfa Romeo. Conozcamos entonces, más a fondo, las características técnicas del corazón de este auto, que fue definido como el preestreno de Ferrari. Solo en época reciente se pudo descubrir todos sus secretos al restaurarlo. En un primer momento se creyó que se trataba de un simple ensamblaje de los dos motores Fiat, pero en realidad del 508C solo se tomaron las dos tapas de cilindros, las bielas y otros pocos elementos. El resto del motor puede considerarse original. El monobloc fue especialmente proyectado y luego fundido en un único bloque de aluminio con las camisas de los cilindros de fundición. En el monobloc, los cilindros centrales aparecen distanciados, ya que se tuvo que dejar espacio para unir las dos tapas sin modificaciones. También el cigüeñal es nuevo. Un detalle curioso es que sobre el árbol de levas está grabado el nombre de Ascari, para subrayar que el auto estaba destinado al piloto debutante que iba a ser un gran campeón. El motor, de 1496 centímetros cúbicos, podía entregar 72 caballos a 5.500 vueltas por minuto, impulsando al 815 hasta una velocidad de entre 160 y 170 kilómetros por hora. Las fotos de las 1000 millas de 1940 evidencian que los dos 815 no eran idénticos, sino que el destinado al marqués Rangoni Machiavelli, además de la cola más larga, tenía terminaciones más lujosas. El modelo vendido a Ascari por casi $20.000 actuales era más austero y deportivo. Las 1000 millas se disputaba en un trazado de rutas, en un triángulo que tenía como vértices Brescia, Cremona y Mantua, que había que repetir 9 veces. El debut de los 815 no fue muy bueno. Las parejas Ascari, Minozzi y Rangoni tuvieron que abandonar. Luego, la Segunda Guerra Mundial detuvo la construcción de otros 815 y la Auto Avio Costruzioni se dedicó a la fabricación de rectificadores oleodinámicos. Los 815 quedaron en los depósitos y hubo que esperar hasta 1947 para volver a hablar de autos Ferrari. 125 es la capacidad unitaria de sus cilindros. Fue el 1 de marzo de 1947 cuando una Ferrari dio sus primeros pasos, a la espera del debut oficial, que se realizó el 11 de mayo del mismo año en Piacenza. Existen pocas fotos del debut de la primera 12 cilindros Ferrari y las imágenes que estamos viendo que tienen a la 125. Ese como protagonista fueron filmadas en 1987 en ocasión de los años 40 de Ferrari, utilizando una réplica perfecta del primer auto de la casa de Maranello. Pero volvamos un poco atrás, con el 815 Auto Avio Costruzioni, protagonista de la primera parte del video. Dejamos a Ferrari en los comienzos de la Guerra Mundial. Durante el conflicto, la empresa, que contaba con 160 trabajadores, se especializó en fabricar rectificadores.
En esa época se trasladó a Maranello, donde el establecimiento sufrió bombardeos aéreos. Al final de la guerra, la Auto Avio Costruzioni se convirtió en Ferrari Automóviles, lista para producir su primer modelo. Enzo Ferrari pudo por fin dedicarse a su sueño, un motor de 12 cilindros. Deseaba construirlo desde que había admirado un motor Packard de ese tipo. Durante la guerra, Ferrari volvió a ver ese motor en los Packard de los oficiales superiores del Quinto Ejército norteamericano. Confió en el proyecto a Gioacchino Colombo y se arrolló de técnicos de gran capacidad como Luigi Bazzi, Giuseppe Busso y Aurelio Lampredi para comenzar la 125S, que estuvo lista a principios de 1947. La 125 que estamos viendo es una réplica construida con los diseños originales, porque no quedó ningún rastro de las unidades fabricadas en 1947. Piero Ferrari, hijo del gran Enzo, hizo reconstruirla para recordar los inicios de su padre. Hoy esta réplica perfecta está expuesta en la entrada de la fábrica de Maranello. En la 125, la S significa Sport. Tenía una carrocería inspirada en la que Touring usó el 815, pero fue construida en la misma Ferrari. La segunda 125S tenía las ruedas descubiertas, con guardabarros tipo motocicleta. Era un anticipo de las primeras Fórmula 1, solo que la 125S tenía 2 butacas para piloto y pasajero. Es evidente que la 125S era un auto para los competidores. En su habitáculo todo es esencial, sin ninguna concesión a la comodidad. Ya en esta primera Ferrari aparece el símbolo que acompañará la historia de la casa, el cavalino rampante, negro, en campo amarillo, con la tricolor italiana en la parte alta del escudo y la palabra Ferrari, con la F alargada. Con la 125 debutó también el rojo Ferrari, distinto del color más oscuro que lucían las Alfa Romeo de la escudería en los años 30, y el 815 Auto Avio. Otra curiosidad, la escudería Ferrari y la propia compañía hubiesen podido llamarse Mutina, el nombre latino de Módena, pero un amigo de Enzo Ferrari le sugirió utilizar su propio nombre, seguro de que iba a tener éxito. ¿Se lo imaginan en la actualidad a Schumacher corriendo con la Mutina F310? El motor de 12 cilindros que hoy lleva la 125S fue el primero de una larga serie, prácticamente una tradición para la casa de Maranello. Diseñado por Gioacchino Colombo y desarrollado por otros técnicos luego del regreso de Colombo a la Alfa, es un motor en B a 60 grados, con cilindrada total de 1.496,77 centímetros cúbicos. Era capaz de entregar 72 caballos a 5.400 vueltas por minuto en la versión turismo y 118 caballos a 6.800 vueltas en la versión de competición. Estaba alimentado por 3 carburadores, Weber, de doble cuerpo invertidos, y tenía un árbol de levas por bancada. El monobloc y la tapa eran una aleación liviana, mientras que las camisas de cilindros eran de fundición. El encendido era magnético, con 1 o más distribuidores, según la versión. El motor de 1.500 centímetros cúbicos tuvo vida breve. Ya en 1947, luego de las primeras carreras, la cilindrada fue llevada a 1900, cambiando tanto el diámetro cuanto la carrera de los pistones. Esto implicó también el cambio del nombre, que pasó a ser 159S, donde 159 era la cilindrada unitaria. El motor original, en 1948, equipó la primera Fórmula 1 de la Ferrari, y con el turbocompresor que le permitía el reglamento, daba 230 caballos a 7.000 rotaciones por minuto. La réplica
réplica que vemos de la 125S lleva un tablero que fue encontrado en el depósito de repuestos y puede considerarse original. Fue usado en los primeros autos de la casa. La instrumentación es muy completa, con indicador de combustible, termómetro del agua, manómetro y termómetro de aceite, cuentavueltas y velocímetro. En suma, todos los instrumentos necesarios para controlar el correcto funcionamiento del motor. ¿Cómo se llegó a la reconstrucción fiel del primer auto Ferrari? Fue un trabajo largo y meticuloso, realizado no solo por la propia Ferrari, sino también por colaboradores externos para fabricar piezas tanto mecánicas como la carrocería. A partir de los diseños originales, se trabajó separadamente en varias secciones. Luego de fabricar el chasis, la carrocería fue confiada a la Cognolatto de Padua, una de las dos hábiles restauradores de Ferrari. De la reconstrucción del motor se ocupó la Ferrari Engineering. Fue una tarea fácil, a pesar de las 14.000 horas de trabajo empleadas, ya que las tecnologías modernas son muy diferentes de las utilizadas después de la Segunda Guerra. El toque final del armado se hizo en el taller de Michelotto, experto en autos de época, restaurador y preparador. El 5 de mayo de 1991, la réplica de la 125S dio sus primeros pasos, funcionando perfectamente. Hoy se la puede admirar en Maranello. La primera 125S se destaca en su parte delantera por la gran parrilla rectangular con dos tomas de aire para el enfriamiento de los frenos a tambor. Arriba del capó, una toma de aire para la alimentación del motor. Lateralmente, detrás de los guardabarros, hay una parrilla de 9 aberturas para la salida del aire calentado por el motor. El chasis estaba construido con paredes y transversales tubulares. Las suspensiones delanteras son independientes, con cuadriláteros deformables y elástico transversal inferior, mientras que las traseras son de puente rígido, con elásticos longitudinales y barra estabilizadora transversal. Las tres 125S realizadas compitieron solamente en una sola temporada. Entre los proyectos de Ferrari estaba el de construir una versión Gran Turismo con techo, pero el proyecto quedó en un cajón. El 11 de mayo de 1947, en el circuito de Piacenza, debían debutar dos 125S, una con Franco Cortese y otra con Nino Farina, quien tuvo un accidente en la clasificación y no pudo competir. Cortese tuvo que abandonar después de haber liderado la prueba durante 7 vueltas. El primer éxito llegó 15 días después, en el circuito de Caracalla, en Roma. Fue la primera de 3 victorias en la temporada. A fin de año, el francés Sommer llevó al triunfo a la 159S, una versión de la 125 con motor más grande. En cambio, la 125 no pudo ganar en Le Mans, donde corrió gracias a la ficción del cine, de la que fue protagonista su réplica, aquí tomada en algún espectacular pasaje. Para ganar las 24 horas de Le Mans, Ferrari tuvo que esperar hasta 1949, cuando una 166, tripulada por Chinetti Seldon, obtuvo el triunfo. Fue el primero de los 9 éxitos que contribuyeron a crear el mito Ferrari. Pero en la ficción todo es posible. Aquí está la 125S que le entrega idealmente el puesto a la 250 berlineta Le Mans, protagonista de la parte final de este video.
La 250 Berlinetta Le Mans fue presentada en octubre de 1963 en el Salón de París. Era un auto de carrera, pero con aspiraciones de gran turismo, y obtuvo enseguida un gran éxito entre los clientes de Maranello que competían. Su historia es fascinante y parece salida de una novela de espionaje. Pero dejemos un poco de suspenso y veamos las características de este auto. La 250 Berlinetta Le Mans introdujo el motor en posición trasera central en las Gran Turismo Ferrari, aprovechando la experiencia acumulada con los prototipos. Como todas las Gran Turismo Ferrari de aquellos años, tenía las clásicas llantas Borrani. El techo recuerda las líneas de la Sport prototipo 250P. En la carrocería diseñada por Pininfarina, la cola es el elemento más llamativo. Se podía levantar totalmente para un mejor acceso al motor. Recordemos brevemente la época de competiciones en que se desarrolló este auto, que ingresó a las pistas en 1964. Las carreras de duración, al comienzo de los 60, estaban reservadas a dos tipos de autos. Uno era el de los Sport prototipos, protagonistas del trofeo internacional, que tenía en programa solo las 4 carreras más importantes, como las 24 horas de Le Mans. En cambio, las Gran Turismo daban vida al Mundial de Constructores, que Ferrari dominaba con la formidable 250 GTO. Volvamos a la 250 Berlinetta Le Mans. Su motor es un pariente lejano del V12 proyectado por Colombo para la Ferrari 125S de 1947. El auto presentado en París tenía una cilindrada de 2.953 centímetros cúbicos, pero los 30 ejemplares producidos después tenían una cilindrada aumentada a 3.286 centímetros cúbicos, aunque el nombre oficial se mantuvo como 250 Berlinetta Le Mans. La potencia máxima de motor que equipó los 30 ejemplares producidos era de 320 caballos a 7.500 vueltas. Se puede notar como el habitáculo de esta 250 Berlinetta Le Mans, a pesar de su aspecto deportivo, también tiene una matriz de elegancia, como si Ferrari hubiese previsto un futuro de serie para este auto. La palanca de cambios corre en la tradicional parrilla selectora, mientras que el tablero de los instrumentos está a la derecha del volante, que en este auto estaba ubicado frente a la butaca derecha. El chasis era de 5 caños de acero. Las suspensiones delanteras y traseras eran independientes, con brazos transversales y resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. Llegó el momento de contar la historia de este auto, que Enzo Ferrari quiso vencer en la categoría Gran Turismo a las adversarias que ya amenazaban el dominio de la GTO. El dragón de Maranello deseaba que la Federación Internacional homologase el nuevo auto en la categoría Gran Turismo como un desarrollo de la GTO. Pero era demasiado pretender que un auto con motor trasero central fuese aceptado como la evolución de un vehículo con motor delantero, como era la 250 GTO. Frente a la negativa de la Federación, Ferrari protestó y no inscribió el nuevo modelo ni siquiera en las carreras reservadas a los Sport prototipos, categoría en la que las autoridades lo habían encuadrado. Don Enzo dejó a las escuderías privadas el privilegio de utilizarlo, y las victorias llegaron, tanto en 1964 como en 1965, cuando se logró el primer puesto absoluto en las 24 horas de Le Mans con la tripulación Rindt Gregory, presentada por la escudería estadounidense NART.
sugieren las imágenes, la 250 Berlinetta Le Mans no solo fue una reina de la pista. La Comisión Automovilística Italiana la homologó en la categoría Gran Turismo y pudo brillar en carreras en ruta como la Targa Florio, el circuito de Mugello y el trofeo Jolly Hotels, casi una vuelta de Italia con numerosas etapas y pruebas en circuito en ruta y trepadas. De las 30 unidades construidas, una nunca compitió. Fue la ordenada por la Irene Gasly, fascinada por este bólido nacido para ganar. En 1965, Pininfarina presentó en el Salón de Ginebra un prototipo de auto de serie sobre la base de la 250 Le Mans, pero quedó como estudio y el ejemplar actualmente pertenece a una colección privada estadounidense. Hoy, las 250 Berlinetta Le Mans están entre las Ferraris más buscadas por los coleccionistas de todo el mundo. Un ejemplar puede alcanzar la cotización de $1,5 millones. Sin embargo, algunos de sus afortunados propietarios prefieren utilizarla por lo menos en las carreras para autos de época, para que siga cumpliendo con la razón de su existencia. La 250 Berlinetta Le Mans lo único que sabe es ganar.